Un aprieto. ¿Qué azar, buena señora, te ha privado de ello? Comus. Era una tarde tranquila y silenciosa cuando salí a pasear por la hermosa ciudad de Idaine. La confusión y el bullicio en las calles eran terribles. Los hombres hablaban. Las mujeres gritaban. Los niños se atragantaban. Los cerdos silbaban. Los carros traqueteaban. Los toros bramaban. Las vacas mugían. Los caballos relinchaban. Los gatos maullaban. Los perros bailaban. Bailaban. ¿Podría ser posible? Bailaban. Ay, pensé, mis días de baile han terminado. Así es siempre. ¿Qué cantidad de recuerdos sombríos se despertarán de vez en cuando en la mente del genio y la contemplación imaginativa, especialmente de un genio condenado a la influencia serena, y divino, y celestial, y exaltado, y elevado, y purificador efecto de lo que puede ser llamado con razón lo más envidiable, lo más verdaderamente envidiable, no, lo más benignamente hermoso, lo más deliciosamente etéreo, y, por así decirlo, lo más bonito, si se me permite usar una expresión tan atrevida? Perdóneme, amable lector, en el mundo, pero siempre me dejo llevar por mis sentimientos. En una mente así, repito, ¿cuántos recuerdos despierta una bagatela? Los perros bailaban. Yo no podía. Ellos retozaban, yo lloraba. Ellos brincaban, yo sollozaba en voz alta. Circunstancias conmovedoras, que no pueden dejar de traer a la memoria del lector clásico ese exquisito pasaje en relación con la idoneidad de las cosas, que se encuentra al comienzo del tercer volumen de esa admirable y venerable novela china El viajero lento. En mi solitario paseo por la ciudad, tuve dos humildes pero fieles compañeros. Diana, mi caniche. La más dulce de las criaturas. Tenía una cantidad de pelo sobre un ojo y una cinta azul atada a la moda alrededor de su cuello. Diana no medía más de 5 pulgadas de altura, pero su cabeza era algo más grande que su cuerpo, y su cola, cortada excesivamente cerca, le daba un aire de inocencia herida al interesante animal que la convertía en la favorita de todos. Y Pompeyo, mi negro. Dulce Pompeyo. ¿Cómo olvidarte? Había tomado el brazo de Pompeyo. Medía 1 metro de altura, me gusta ser detallista, y tenía unos 70, o quizás 80, años. Tenía las piernas arqueadas y era corpulento. Su boca no podía llamarse pequeña, ni sus orejas cortas. Sus dientes, sin embargo, eran como perlas, y sus grandes ojos llenos eran deliciosamente blancos. La naturaleza no le había dotado de cuello y había colocado sus tobillos, como es habitual en esa raza, en el centro de la parte superior de los pies. Iba vestido con una sencillez sorprendente. Sus únicas prendas eran un calzador de 23 centímetros de altura y un abrigo monótono casi nuevo que había estado anteriormente al servicio del alto, majestuoso e ilustre Dr. Moneypenny. Era un buen abrigo. Estaba bien cortado. Estaba bien hecho. El abrigo estaba casi nuevo. Pampi lo levantó del suelo con ambas manos. Había 3 personas en nuestro grupo, y 2 de ellas ya han sido objeto de comentarios. Había una tercera, esa persona era yo. Soy la señora Psyche Zenobia. No soy Saki Snobs. Mi apariencia es imponente. En la memorable ocasión de la que hablo, vestía un vestido de satén carmesí, con un mantelete árabe azul cielo. Y el vestido tenía adornos de ágrafas verdes y 7 elegantes volantes de aurícula de color naranja. Así formé el tercero del grupo. Estaba el caniche. Estaba Pompeyo. Estaba yo. Éramos 3. Así se dice que originalmente había solo 3 furias, Melti, Mimmi y Geti, meditación, memoria y fiddling. Apoyada en el brazo del galante Pompeyo,
y acompañada a una respetable distancia por Diana, avancé por una de las populosas y muy agradables calles de la ahora desierta Idaime. De repente, se presentó a la vista una iglesia, una catedral gótica, vasta, venerable y con un alto campanario que se elevaba hacia el cielo. ¿Qué locura me poseía ahora? ¿Por qué me precipité hacia mi destino? Me invadió un deseo incontrolable de ascender al vertiginoso pináculo y contemplar la inmensa extensión de la ciudad. La puerta de la catedral estaba abierta de forma tentadora. Mi destino prevaleció. Entré en el ominoso arco. ¿Dónde estaba entonces mi ángel de la guarda? Si es que existen tales ángeles. Sí. Monosílabo angustioso. ¿Qué mundo de misterio, significado, duda e incertidumbre hay en tus dos letras? Entré en el ominoso arco. Entré, y, sin dañar mis orejas de color naranja, pasé por debajo del portal y salí al vestíbulo. Así se dice que el inmenso río Sena pasó, ileso y sin mojarse, por debajo del mar. Pensé que la escalera nunca tendría fin. ¿Redonda? Sí, giraban y subían, y giraban y subían y giraban y subían, hasta que no pude evitar suponer, con el sagaz Pompeyo, en cuyo brazo de apoyo me apoyé con toda la confianza del afecto temprano, no pude evitar suponer que el extremo superior de la escalera de caracol continua había sido retirado accidentalmente, o tal vez a propósito. Hice una pausa para recuperar el aliento, y, mientras tanto, ocurrió un accidente de naturaleza demasiado trascendental desde un punto de vista moral, y también metafísico, como para pasarlo por alto. Me pareció, de hecho, estaba bastante seguro del hecho, que no podía estar equivocado, no. Durante unos momentos, había observado con cuidado y ansiedad los movimientos de mi Diana, digo que no podía estar equivocado, Diana olía a rata. Inmediatamente llamé la atención de Pompeyo sobre el asunto, y él estuvo de acuerdo conmigo. Ya no había lugar para la duda razonable. La rata había sido olida, y por Diana. ¿Cielos? ¿Olvidaré alguna vez la intensa emoción del momento? ¡Ay! ¿Qué es el alardeado intelecto del hombre? La rata. Estaba allí, es decir, estaba en alguna parte. Diana olió la rata. Yo no pude. Así se dice que la Isis prusiana tiene, para algunas personas, un perfume dulce y muy potente, mientras que para otras es perfectamente inodoro. La escalera había sido superada, y ahora solo quedaban 3 o 4 escalones más hacia arriba entre nosotros y la cima. Seguimos subiendo, y ahora solo quedaba un escalón. Un escalón. Un pequeño paso. De un pequeño paso en la gran escalera de la vida humana depende una gran suma de felicidad o miseria humana. Pensé en mí mismo, luego en Pompeyo, y luego en el misterioso e inexplicable destino que nos rodeaba. ¿Pensé en Pompeyo? ¡Ay! Pensé en el amor. Pensé en mis muchos pasos en falso que he dado y que puedo volver a dar. Decidí ser más cauteloso, más reservado. Abandoné el brazo de Pompeyo, y sin su ayuda, superé el único escalón que quedaba y llegué a la cámara del campanario. Inmediatamente después me siguió mi caniche. Pompeyo se quedó solo. Me quedé de pie en lo alto de la escalera y lo animé a subir. Me tendió la mano, por desgracia, al hacerlo, se vio obligado a soltar el abrigo. ¿No dejarán nunca los dioses de perseguirme? El abrigo se le cayó, y con uno de sus pies, Pompeyo pisó la larga y suelta falda del abrigo. Tropezó y cayó, esta consecuencia era inevitable. Cayó hacia adelante, y con su maldita cabeza, golpeándome de lleno en el pecho, me precipitó de cabeza, junto con él, sobre el duro, sucio y detestable suelo del campanario. Pero mi venganza fue segura, repentina y completa. Agarrándolo furiosamente por la lana con ambas manos, arranqué una gran cantidad de material negro,
crujiente y rizado, y lo arrojé lejos de mí con todas las muestras de desdén. Cayó entre las cuerdas del campanario y se quedó allí. Pompeyo se levantó y no dijo nada. Pero me miró lastimosamente con sus grandes ojos y suspiró. Dioses míos, ese suspiro se hundió en mi corazón. Y el pelo, la lana. Si hubiera podido alcanzar esa lana, la habría bañado con mis lágrimas, en testimonio de arrepentimiento. Pero, ay, ahora estaba mucho más allá de mi alcance. Mientras colgaba entre los cordajes de la campana, me imaginaba que estaba viva. Me imaginaba que se erguía indignada. Así, se dice que la feliz y elegante Floseris de Java tiene una hermosa flor que vive cuando se arranca de raíz. Los nativos la cuelgan del techo con una cuerda y disfrutan de su fragancia durante años. Nuestra disputa había terminado y buscamos en la habitación una abertura a través de la cual poder contemplar la ciudad de Idaime. No había ventanas. La única luz que entraba en la lúgubre habitación procedía de una abertura cuadrada, de unos 30 centímetros de diámetro, a una altura de unos 2,5 metros del suelo. Sin embargo, ¿qué no conseguirá la energía del verdadero genio? Decidí trepar hasta este agujero. Frente al agujero, cerca de él, había una gran cantidad de ruedas, piñones y otra maquinaria de aspecto cabalístico, y a través del agujero pasaba una barra de hierro de la maquinaria. Entre las ruedas y la pared donde estaba el agujero apenas había espacio para mi cuerpo, pero estaba desesperado y decidido a perseverar. Llamé a Pompeyo a mi lado. ¿Ves esa abertura, Pompeyo? Quiero mirar a través de ella. Tú te pondrás aquí justo debajo del agujero, así. Ahora, extiende una de tus manos, Pompeyo, y déjame subir sobre ella, así. Ahora, la otra mano, Pompeyo, y con su ayuda me subiré a tus hombros. Hizo todo lo que yo deseaba, y al levantarme descubrí que podía pasar fácilmente la cabeza y el cuello por la abertura. La perspectiva era sublime. Nada podía ser más magnífico. Me detuve un momento para pedirle a Diana que se comportara y asegurar a Pompeyo que sería considerado y que lo cargaría lo más ligeramente posible sobre sus hombros. Le dije que sería tierno con sus sentimientos, tan tierno como un filete de ternera. Habiendo hecho justicia a mi fiel amigo, me entregué con gran entusiasmo al disfrute de la escena que tan amablemente se extendía ante mis ojos. Sin embargo, me abstendré de extenderme sobre este tema. No describiré la ciudad de Edimburgo. Todo el mundo ha estado en la ciudad de Edimburgo. Todo el mundo ha estado en Edimburgo, la Idaime clásica. Me limitaré a los detalles trascendentales de mi propia y lamentable aventura. Habiendo satisfecho, en cierta medida, mi curiosidad con respecto a la extensión, la situación y el aspecto general de la ciudad, tuve tiempo para examinar la iglesia en la que me encontraba y la delicada arquitectura del campanario. Observé que la abertura por la que había metido la cabeza era una apertura en la esfera de un reloj gigantesco, y debía de parecer, desde la calle, como una gran cerradura, como las que vemos en la esfera de los relojes franceses. Sin duda, el verdadero objetivo era permitir el paso del brazo de un asistente para ajustar, cuando fuera necesario, las manecillas del reloj desde dentro. También observé, con sorpresa, el inmenso tamaño de estas manecillas, la más larga de las cuales no podía tener menos de 3 metros de longitud, y en su parte más ancha, 8 o 9 pulgadas de ancho. Parecían ser de acero macizo y sus bordes afilados. Tras haber observado estos detalles, y algunos otros, volví a dirigir mis ojos hacia la gloriosa perspectiva que se extendía a mis pies, y pronto me quedé absorto en la contemplación. De esto, después de unos minutos, me despertó la voz de Pompeyo, que declaró que no podía soportarlo más y me pidió que tuviera la amabilidad de bajar. Esto era irrazonable, y se lo dije en un discurso bastante largo. Él respondió, pero con un evidente malentendido de mis ideas sobre el tema. En consecuencia,
me enfadé y le dije en palabras claras que era un tonto, que había cometido un nerame seklenchai, que sus nociones eran meros insomeri boubes, y sus palabras poco mejores que un ennemi riborem. Con esto pareció satisfecho, y reanudé mis contemplaciones. Podría haber pasado media hora después de este altercado cuando, mientras estaba profundamente absorto en el paisaje celestial que tenía debajo de mí, me sobresaltó algo muy frío que presionaba suavemente la parte posterior de mi cuello. No hace falta decir que me sentí inexpresablemente alarmado. Sabía que Pompeyo estaba debajo de mis pies, y que Diana estaba sentada, según mis instrucciones explícitas, sobre sus patas traseras, en el rincón más alejado de la habitación. ¿Qué podría ser? ¡Ay! Pronto lo descubrí. Girando suavemente la cabeza hacia un lado, percibí, para mi horror extremo, que la enorme y brillante manecilla del reloj, similar a una cimitarra, había descendido sobre mi cuello en el transcurso de su revolución horaria. Sabía que no había un segundo que perder. Me retiré de inmediato, pero ya era demasiado tarde. No había forma de forzar mi cabeza a través de la boca de esa terrible trampa en la que estaba tan bien atrapado, y que se estrechaba cada vez más con una rapidez demasiado horrible para ser concebida. La agonía de ese momento es inimaginable. Levanté las manos y me esforcé con todas mis fuerzas por forzar hacia arriba la pesada barra de hierro. Era como si intentara levantar la propia catedral. Abajo, abajo, abajo venía, cada vez más cerca. Grité a Pompeyo para que me ayudara, pero él dijo que le había herido sus sentimientos al llamarlo, viejo bizco ignorante. Le grité a Diana, pero ella solo dijo, guau guau guau, y que le había dicho, que no se moviera de la esquina bajo ningún concepto. Así que no podía esperar ningún alivio de mis compañeros. Mientras tanto, la pesada y terrible guadaña del tiempo, pues ahora descubrí el significado literal de esa frase clásica, no se había detenido, ni era probable que se detuviera, en su carrera. Abajo y todavía abajo, venía. Ya había enterrado su filo afilado 1 pulgada entera en mi carne, y mis sensaciones se volvieron indistintas y confusas. En un momento me imaginé en Filadelfia con la majestuosa doctora Moneypenny, en otro en el salón trasero del señor Blackwood recibiendo sus valiosas instrucciones. Y luego, de nuevo, me invadió el dulce recuerdo de tiempos mejores y pasados, y pensé en ese feliz periodo en el que el mundo no era todo un desierto y Pompeyo no era del todo cruel. El tic-tac de la maquinaria me divertía. Me divertía, digo, porque mis sensaciones rozaban ahora la felicidad perfecta, y las circunstancias más insignificantes me proporcionaban placer. El eterno clic-clac, clic-clac, clic-clac del reloj era la música más melodiosa para mis oídos, y de vez en cuando incluso me recordaba las elegantes arengas sermoneadoras del doctor Oyapod. Luego estaban las grandes figuras en la esfera, que inteligentes, que intelectuales parecían todos. Y de repente empezaron a bailar la mazurca, y creo que fue la figura en V la que más me satisfizo. Evidentemente, era una dama de buena educación. Ninguna de sus fanfarronadas, y nada en absoluto de poco delicado en sus movimientos. Hizo la pirueta para admirar, girando sobre su vértice. Me esforcé por acercarle una silla, porque vi que parecía fatigada por sus esfuerzos, y no fue hasta entonces cuando percibí plenamente mi lamentable situación. Lamentable, en efecto. La barra se había clavado 2 pulgadas en mi cuello. Me invadió una sensación de dolor exquisito. Rogué por la muerte, y en la agonía del momento, no pude evitar repetir esos exquisitos versos del poeta Miguel de Cervantes. Vani buren, tan escondida. Queri no te senta y veni. Cerdo y placer, deli mouri. Nami, tournei, dari, guidi. Pero entonces se presentó un nuevo horror, y uno realmente suficiente para asustar a los nervios más fuertes. Mis ojos, por la cruel presión de la máquina, se estaban saliendo de sus órbitas.
Mientras pensaba en cómo podría arreglármelas sin ellos, uno de ellos se me cayó de la cabeza, rodando por la empinada ladera del campanario, se alojó en el canalón que corría a lo largo de los aleros del edificio principal. La pérdida del ojo no fue tanto como el insolente aire de independencia y desprecio con el que me miró después de que se le cayera. Allí yacía en la canaleta justo debajo de mi nariz, y las poses que se daba habrían sido ridículas si no hubieran sido repugnantes. Nunca se había visto un parpadeo y un guiño como aquel. Este comportamiento por parte de mi ojo en la canaleta no solo era irritante por su manifiesta insolencia y vergonzosa ingratitud, sino que también era sumamente inconveniente debido a la simpatía que siempre existe entre dos ojos de la misma cabeza, por muy separados que estén. De alguna manera, me vi obligado a guiñar y parpadear, quisiera o no, en perfecta sintonía con la canalla que tenía justo delante de mis narices. Sin embargo, al poco tiempo me sentí aliviado cuando el otro ojo se salió. Al caer, tomó la misma dirección, posiblemente un plan concertado, que su compañero. Ambos rodaron juntos fuera de la alcantarilla, y la verdad, me alegré mucho de deshacerme de ellos. La barra tenía ahora 10 centímetros y medio de profundidad en mi cuello, y solo quedaba un poco de piel que cortar. Mis sensaciones eran de completa felicidad, porque sentía que en unos minutos, como mucho, me liberaría de mi desagradable situación. Y en esta expectativa no me equivoqué en absoluto. A las 5:25 de la tarde, precisamente, el enorme minutero había avanzado lo suficiente en su terrible revolución como para cortar el pequeño resto de mi cuello. No lamenté ver que la cabeza que tanto me había avergonzado se separara finalmente de mi cuerpo. Primero rodó por el costado del campanario, luego se alojó, durante unos segundos, en la cuneta, y luego se abrió camino, con una zambullida, hasta el medio de la calle. Confesaré con franqueza que mis sentimientos eran ahora de lo más singulares, es más, de lo más misteriosos, desconcertantes e incomprensibles. Mis sentidos estaban aquí y allá al mismo tiempo. Con la cabeza, imaginé, en un momento, que yo, la cabeza, era la verdadera Signore Saiki Zenobia, en otro, me sentí convencido de que yo mismo, el cuerpo, era la verdadera identidad. Para aclarar mis ideas sobre este tema, busqué en mi bolsillo mi tabaquera, pero, al cogerla e intentar aplicar una pizca de su agradecido contenido de la manera habitual, me di cuenta inmediatamente de mi peculiar deficiencia y me tiré la caja de inmediato a la cabeza. Tomó una pizca con gran satisfacción y me sonrió en señal de reconocimiento. Poco después me dirigió un discurso, que pude oír, aunque de forma confusa, sin oídos. Sin embargo, entendí lo suficiente como para saber que estaba asombrado de que yo quisiera seguir vivo en tales circunstancias. En las frases finales citó las nobles palabras de Ariosto. Il pouv'oumi che non sera courtri. ¿Y tenga un combate tentieri morti? Comparándome así con el héroe que, en el fragor de la batalla, sin darse cuenta de que estaba muerto, continuó luchando con un valor inextinguible. Ya no había nada que me impidiera bajar de mi altura, y lo hice. Lo que Pompeyo vio tan peculiar en mi apariencia nunca he podido averiguarlo. El tipo abrió la boca de oreja a oreja y cerró los dos ojos como si estuviera intentando cascar nueces entre los párpados. Finalmente, se quitó el abrigo, dio un salto hacia la escalera y desapareció. Le lancé a ese sinvergüenza estas vehementes palabras de Demóstenes. Andrew O'Plegeton, ¿realmente te apresuras a volar? Y luego me volví hacia el amor de mi corazón, el tuerto, la diana de pelo peludo. ¡Ay! ¡Qué visión horrible se presentó ante mis ojos! ¿Era una rata lo que vi escabulléndose en su agujero? ¿Son estos los huesos desmenuzados del angelito que ha sido cruelmente devorado por el monstruo? ¡Dioses míos! ¿Y qué veo? ¿Ese es el espíritu difunto, la sombra, el fantasma de mi querido cachorro, que percibo sentado con una gracia tan melancólica, en la esquina?
Escuchad. Porque ella habla, y, cielos, es en el alemán de Schiller. Und stabidak, so stabidan. Da que ya. Da que ya. Ay. ¿Y no son sus palabras demasiado ciertas? Y si morí, al menos morí. Por ti, por ti. Dulce criatura. Ella también se ha sacrificado por mí. Sin perro, sin negro, sin cabeza, ¿qué le queda ahora a la infeliz señora Psique Zenobia? Ay, nada. He terminado.